Bienvenidos a tu consulta de salud, un espacio donde resolveremos tus dudas sobre salud y bienestar, siempre con los mejores profesionales. Bienvenidos a tu consulta de salud. En el programa de hoy vamos a abordar cosas muy interesantes, consejos, pautas para trabajar nuestra salud física y emocional. Para ello vamos a abordar un tema muy importante que es la fisioterapia. Y por eso hemos traído a un especialista aquí de Almería que trabaja muy bien en este campo. Bienvenido, Javier López. Muy buenas, ¿qué tal? Empezamos la entrevista con el fisioterapeuta Javier López Sánchez, que tiene su clínica en Retamar. ¿En qué calle, Javier? En la avenida Juegos del Mediterráneo, esquina con calle Piragüismo, justo donde está el Centro Sano, pues dentro estoy yo, en una de las salas. Muy bien. Recordar, en Retamar, en el Centro Sano. Ahí tiene él su sala, su centro de fisioterapia. Antes de empezar con esa entrevista que nos gusta, ¿no?, conocer esas pautas, esos consejos de Javier, siempre me gusta un poquito más conocer la trayectoria profesional. ¿Qué te motivó a ser fisioterapeuta, Javier? Esto viene un poco casi de sorpresa. A mí de siempre me ha gustado mucho el deporte, siempre he sido un niño muy deportista y he jugado al baloncesto hasta los 18 años que me lesioné. Nunca en mi carrera como deportista, nunca he sido deportista de élite, había tenido ninguna lesión, entonces nunca había necesitado la fisioterapia. Sí que me llama mucho la atención siempre la medicina. Siempre he visto muchas series de médicos, de películas, y en concreto dentro de mi familia mi tío es médico, pero nunca había querido tomar la responsabilidad de ser médico, de estudiar medicina. Entonces me pilló casi de sopetón. Tuve una lesión grave de rodilla, me rompí el ligamento cruzado anterior, que es una lesión que en el deporte es bastante frecuente, por desgracia, y te tiene parado, te tiene fuera del deporte al menos 6 meses, un año, por ahí anda. Me gustaba mucho la medicina, pero no quería ser médico, entonces dije, ¿qué hay que esté a mitad de camino entre el deporte y la medicina? Y bueno, empecé también con la rehabilitación después de la cirugía, y cuando estaba en la rehabilitación me vi muy incapacitado, claro, de ser un niño tan activo, a de pronto quedarme en el sillón, en el sofá, sin poder hacer nada. Un poco me comía la cabeza. Ahí es donde entra más la psicología, y de verdad que me resultó tan poderoso lo que la fisioterapeuta, en este caso era una chica que trabajó conmigo, que en cuestión de 2 semanas ya iba caminando con 2 muletas medianamente bien, en 2 semanas siguientes una muleta, a la semana siguiente ya la dejé y dije, ostras, hace un mes estaba casi postrado en una cama sin poder hacer nada, y ahora en un mes estoy caminando. Es cierto que no estoy estupendo, pero puedo hacer mi vida. Me llenó mucho y dije, ostras, yo quiero ayudar a la gente de esta manera. Muy bien, es increíble esta experiencia personal de Javier, ¿no? El cómo algo que en principio puede parecer negativo, tener una lesión, para él ha sido positivo porque es lo que ha hecho que cambie también su vida posterior, ¿no? Su historia de vida, su profesión, a raíz de esa lesión, y el darte cuenta de que eso también es necesario, que no es solo la medicina o las intervenciones quirúrgicas, sino el cómo trabajar esas lesiones cuando ya están, para poder recuperarte de una manera pues efectiva. Así que está genial. Muy bien explicado, Javier. Vamos a hacer algunas preguntas para acercar un poquito más la fisioterapia a la gente que nos está viendo. Me gustaría primero trabajar un poquito los mitos más comunes que hay en la fisioterapia. ¿Qué mitos crees que son comunes para poder desmitificarlo un poco? Bueno, algunos de los mitos más comunes suelen ser pensar que la fisioterapia es solamente para personas mayores o gente que tiene o que padece alguna cirugía, alguna enfermedad. En realidad, no solamente una herramienta terapéutica, que es súper importante y súper potente, sino también una herramienta preventiva.
que eso es quizás lo más interesante. La mejor patología, la mejor enfermedad, mejor tratamiento, perdón, es el que no se realiza, ¿no? En este caso podemos evitar un tratamiento que va más con una buena prevención. Y otra de los mitos es esto me viene porque he tenido una mala postura. Mala postura, para mi forma de entender la fisioterapia o la medicina del cuerpo humano en general, no hay. Lo que hay es posturas mantenidas, ¿no? Esto enlaza muy bien con el estilo de vida sedentario que generalmente hay a día de hoy. Y la fisioterapia no solamente se va a encargar del tratamiento, de mejorar el dolor, de recuperar la lesión, sino también de dar pautas, de hacer educación para la salud, que es súper importante, y así poder prevenir esas futuras lesiones, posibles lesiones que puedan tener. Muy bien explicado, realmente. O sea, como conclusión, no hay que esperar a estar mal. Si ya vemos que hay un estilo de vida que nos va a producir, ¿no?, ese tipo de problema a largo plazo, pues utilizar la fisioterapia de manera preventiva también es interesante. Está muy bien, la verdad, no me lo había planteado así. Genial, gracias, Javier. Entonces, Javier, ¿es recomendable que las personas vayan a fisioterapia aunque aún no tengan un dolor grave? Es recomendable, así es. Es recomendable, aunque no es imprescindible. De todas maneras, a mí no me gusta hacer a mis pacientes dependientes de mí. Siempre les digo, cuando lo necesite, aquí estoy. Lo que también les hago hincapié es que no vengan cuando ya están, que no pueden casi ni andar, ¿no? Porque al final va a necesitar más tiempo de tratamiento, va a ser más costoso, no solamente a nivel económico, sino a nivel personal, para la salud, de calidad de vida, porque va a tener más tiempo en el que ha estado mal y en el que va a necesitar más tiempo para poder recuperarte. Entonces, sí que es una buena recomendación, aunque quizás la máxima recomendación que puedo dar y que doy a mis pacientes, más que acudan periódicamente al fisioterapeuta, es que practiquen actividad física, porque ese para mí es el pilar fundamental de parte de mi trabajo. La práctica de la actividad física y un estilo de vida saludable, no solamente la actividad física, sino la salud mental, la salud física haciendo referencia a la alimentación, una alimentación variada, sobre todo al descanso, fundamental. Con toda esta pócima secreta, que al final no es ninguna pócima secreta, es lo que todo el mundo, todos los sanitarios hablamos, que es un estilo de vida saludable, en definitiva, es lo que más recomiendo a mis pacientes para poder evitar las lesiones. Sin esa práctica deportiva llevada a la larga, pues se producen no sobrecarga, no hace falta tener una sobrecarga, sino, bueno, vengo para descargarme, para evitar esa sobrecarga. Volvemos a hacer referencia a la prevención que hacíamos mencionar antes. Muy bien. Pues la parte de prevención ha quedado muy, muy bien detallado, la verdad. Ahí no tengo más preguntas porque lo has dejado clarísimo. Muy bien. Vale, interesante, ¿eh?, esta pregunta. ¿Qué errores suele cometer la gente al tratar sus propias lesiones sin acudir a un profesional de la fisioterapia como tú? Bueno, errores, podríamos decir el pensar que no es para tanto y luego sí que lo es. Es importante, sobre todo, siempre en mi trabajo, siempre hago mucho hincapié, es donde más tiempo dedico en la primera sesión generalmente, en la anamnesis, que es un poco la entrevista inicial, en el que conozco al paciente, conozco sus particularidades, y luego la valoración. La anamnesis, la entrevista inicial y la valoración para mí son pilares fundamentales en los que te diría que es prácticamente el 50% de mi tratamiento. Pensando en tratamiento como toda la sesión, no solamente como el tiempo en el que hago terapias manuales o las que necesite en ese caso. Muy bien, es decir, que como dice Javier, es importante esa evaluación inicial, no solo el trabajo en sí, y que realmente pues estos especialistas, ¿no?, de estos fisioterapeutas van a conocer mejor cómo es ese tipo de lesión, que no alguien que simplemente, que entiendo las personas que lo están pasando mal y que en 3 días se le pasa y que prefieren no preocuparse en eso. Sí. Pero más vale preocuparte desde el inicio, ¿no?, y que te lleve a cuando ya es un poco más, ¿no?, que se hace la problemática mayor y luego va a ser más largo todavía el tratamiento, ¿no? Algunos pacientes me preguntan, bueno, ¿y cuándo se supone que tendría que venir a fisioterapia? Le digo, mira, si en 2-3 días el dolor no mejora o por lo menos no calma, no cesa, y ves que no tiene un progreso como el que tú esperas, no le des más vuelta,
escríbeme, oye, me pasa esto, te contesto y vemos cómo lo podemos manejar. Si necesitas tratamiento o simplemente te puedo dar algunas pautas para que puedas hacer en casa. Muy bien, exacto. Tanto en las sesiones de fisioterapia como luego las pautas para continuar haciéndolo. Genial. Vale, ¿cuál ha sido el caso más complejo o interesante que nos puedes aportar de tu experiencia? Complejos, te diría 2. De hecho, ahora mismo los tengo en consulta. Estos casos siempre van a venir de la mano de algún condicionante dentro del tratamiento, sobre todo. Por alguna enfermedad, por alguna condición generalmente de salud, o alguna medicación o alguna patología previa. Por ejemplo, un caso de un hombre, por ejemplo, trasplantado de un órgano que para evitar el rechazo tiene que tomar inmunosupresores, que lo que hacen es disminuir la respuesta inmunitaria o casi eliminarla. Claro, si para recuperar tu lesión yo necesito que haya una respuesta inmunitaria, una respuesta inflamatoria necesaria, ¿cómo lo hago? ¿Qué dedo me corto que no me duela, ¿no? ¿Qué hago? ¿Dejo de tomar la medicación y que me cause rechazo en el órgano? ¿O continuamos con la medicación? Pero tenemos que saber que el plazo de recuperación va a ser mucho más largo. Eso quizás serían los casos más complejos, ¿no? Porque sí, no puedo utilizar todas las herramientas que puedo utilizar. Estoy un poco más limitado. Y como caso interesante, claro, yo me dedico a la fisioterapia traumatológica, que es básicamente daño del aparato locomotor, de músculo, tendón, ligamento, hueso, nervio. Claro, dentro de lo que no es mi ámbito es como que las cosas que más me llaman la atención, ¿no? Porque una cervicalgia, una lumbalgia es como lo que estoy más acostumbrado. Cuando trato algún problema que requiere un tratamiento a largo plazo es como muy interesante. Y de hecho, recuerdo el caso que fue, curiosamente, el primer trabajo que tuve cubriendo unas vacaciones en una clínica. Tuve una paciente a la que acudí a domicilio y esta paciente tenía esclerosis múltiple. Tenía unos 50 y algo de años, era una mujer belga y había empezado con los síntomas de la esclerosis múltiple a los 25, 22, 23. Bueno, el caso es que acudía a casa y acudía en verano, agosto, en Almería, y la trataba en un porche en la casa, en una tumbona de playa. Entonces lo pasábamos mal tanto ella como yo. Es cierto que estábamos a la sombra, pero el calor no te lo quita nadie. Entonces, un día durante el tratamiento escuché que tenían piscina en casa, que estaban los hijos bañándose en la piscina, y le pregunté, ¿tú te bañas en la piscina? Y dice, yo sí, claro. Digo, ¿quieres que trabajemos en el agua? Claro. Y me dijo, pues se puede. Y digo, claro que sí, que se puede. Y nada, al día siguiente le dije que tuviese el bañador puesto y que me la metíamos en la piscina, que necesitaría ayuda de los hijos para meterla. Y nada, entramos en la piscina y el tratamiento en piscina con esa mujer fue fantástico, porque ella conseguía relajarse, no estábamos en un entorno tan caluroso. Claro. El agua en pacientes, el medio acuático en pacientes neurológicos para mí es súper importante y súper beneficioso. Y claro, a mí se me pone incluso hasta la piel de gallina, porque en ese momento, cuando terminamos el tratamiento, no terminamos el tratamiento, pero sí terminé yo mi periodo de trabajo, me dijo, es la primera vez que desde que tengo la enfermedad en 25 años me siento útil. Qué bien. Y decir, ostras, que claro, en el agua nosotros caminábamos. Ella claro. en el medio seco, en la calle, iba en una silla de ruedas con un mandito. Entonces, es un caso que dice, ostras, es muy curioso. Sí, sin duda, es curioso, interesante, y el cómo eres capaz de ver lo que hay en el contexto, ¿no? Para utilizarlo a tu favor. Eso, al final, un poco nuestro trabajo es eso, ¿no? Encontrarlo dentro de la herramienta que nosotros tenemos, encontrar lo que el paciente le va mejor. Al final no hay dos pacientes iguales. Sí. Entiendo que pacientes con ansiedad o con un TCA hay millones, por desgracia, pero cada uno tiene sus circunstancias y es importante conocerlas para poder enganchar al paciente al tratamiento, porque es súper importante la adherencia al tratamiento. En todos los ámbitos de la sanidad, no solamente en la psicología, en la fisioterapia, en todos los ámbitos de la sanidad. Que el paciente
se encuentre cómodo durante el tratamiento, que el paciente tenga... es que suena un poco feo, ¿no? Tenga esa adherencia al tratamiento, tenga ese enganche al tratamiento, es importante porque también tiene esa esperanza de decir, ostras, con esto que estoy haciendo voy a conseguir la mejoría que espero. Exacto, la adherencia al tratamiento es imprescindible. Y es normal, es como una montaña rusa, Sí, podemos tener altibajos, ¿no? Por eso lo de la adherencia, porque si no terminamos el tratamiento realmente no vemos ya la meta que queremos, pero es que tenemos que entender que es un proceso. Efectivamente. Entonces, es un proceso que a veces más largo, a veces más corto. En mi caso, puedo prever más o menos por los tiempos que el tejido esté dañado, si es hueso, si es tendón, si es ligamento. Cada tejido tiene sus tiempos. Entonces yo más o menos puedo manejar de decir, bueno, ¿esto cuántas sesiones me va a llevar? Pues, ¿qué problema tenemos? Un tendón, ¿vale? Un tendón. ¿Cuánto tiempo lleva dañado? Vamos a tener una serie de circunstancias que tenemos que tener en cuenta para dar más o menos un pronóstico aproximado, pero nunca va a ser exacto, porque tampoco sabemos cómo va a discurrir el tratamiento. En tu caso no lo sé porque quizá un poco más. Sí, depende como todo, depende de la persona y si sesiones nunca vamos a decir exactas porque tenemos que ser realistas, ¿no? Depende. Y también porque, ojo, lo que yo voy a comentar seguramente también te ocurre a ti. Posiblemente. Dar una fecha de tratamiento final no tiene mucho sentido porque las personas no viven su vida en pausa, continúan viviendo, continúan llegando problemas, continúan también su actividad física y pueden realizar, no sé, un gesto mal hecho, etcétera. Entonces, es un proceso que evidentemente se va echando para atrás. 3 o 4 pasos para adelante, y uno para atrás, pero seguimos avanzando, ¿no? Entonces, esa desesperanza de querer terminar, pues también se tiene que trabajar de alguna manera. Sí. ¿Vale? También entendible por el paciente, ¿no? Al final es la persona que lo está pasando mal y nadie queremos pasarlo mal. Entonces, claro, cuando ves que avanzas y de pronto como que te estancas, ni siquiera retrocedes, te estancas y dices, ostras, ¿por qué no avanzo? Si no me termino de encontrar bien. Entonces, también un poco tener ponerse en la piel del paciente, mi punto de vista, es súper importante. Tampoco puedes llevártelo a casa, ¿no? Tampoco puedes llevarte a cuestas todos los pacientes porque no podrías seguir ayudando a la gente porque tendría una losa que te pesa encima. Pero es importante, creo que ponerse en el lugar del paciente. Exacto, esa empatía, esa cercanía, que no todos los profesionales lo tienen, porque aunque no seas psicólogo, sí tienes esa empatía, te lo digo de corazón. Así que por eso esa habilidad la tienes, pero es verdad que hay dos profesionales que se centran tanto en solo su campo que se le olvida, ¿no?, que las personas también van pasando por diferentes estados emocionales. Entonces la paciencia que tienes pues es admirable, la verdad. Gracias. Bueno, si hablamos de la fisioterapia como tal, ¿vale?, como ciencia, ¿cómo sería su trayectoria en los últimos años? ¿Qué ha ido mejorando? ¿Qué hay de avances? En fisioterapia por suerte se está investigando mucho en diferentes ámbitos. En el caso en el que me atañe a mí, que es un poco la fisioterapia traumatológica, veo que se intentan conocer más los procesos fisiológicos, los procesos químicos que se producen dentro del cuerpo durante una lesión y cómo el cuerpo la realiza de forma natural para nosotros intervenir, porque al final los fisioterapeutas tampoco somos magos, ¿no? O sea, no te coloco las manos y ya te sano, ¿no? Estudiamos mucho, muy en profundidad, no solamente la anatomía, sino también la fisiología, que es el funcionamiento a nivel celular del cuerpo, de cada tejido. Con ese conocimiento podemos saber qué es lo que hace ese tipo de célula y cómo podemos intervenir sobre el funcionamiento que ya tiene de por sí. Entonces, en el caso en el que hay una lesión, saber qué tipo de lesión es muy importante porque podemos decir, vale, pues si es este tipo de lesión, pues hago este tipo de tratamiento. Se está investigando mucho entiendo que sobre aparatología y medios de utilización de esos aparatos para intervenir sobre esos procesos químicos. Un poco etéreo, un poco difícil de comprender. Sí, está perfecto. Bueno, hemos conocido muchas cosas de la fisioterapia, de sus avances, las utilidades que tiene, pero ahora necesitamos conocer un poquito más a Javier López, que para eso lo tenemos hoy en el programa. Coméntame un poquito tu trayectoria profesional. Bueno, mi trayectoria es un poco la formación que he tenido. Estudié grado de fisioterapia en la Universidad de Almería. Después, por mi lesión, me interesaba mucho la fisioterapia deportiva. Por lo tanto, estudié un máster de fisioterapia deportiva con la Universidad de Real Madrid. Y
al terminarla me fui a Granada y allí fue donde di la formación de osteopatía Fonseca, estudios de ecografía, terapia masiva, EPI, ejercicio terapéutico, bastante amplio. Exacto, si creéis que necesitáis o tenéis alguna duda, pues Javier va a estar disponible para resolverla, para ayudaros de manera personalizada. Es increíble toda la trayectoria que has descrito, sinceramente, porque mucha gente, y yo antes de conocerte pensaba eso, que los fisioterapeutas eran trabajo manual, algunas máquinas y poquito más, ¿no? Como un masaje un poquito más elaborado, pero realmente hay muchísimo más detrás, lo que muchísimo más, ¿no? Hasta ecografías cuando es necesario. La acupuntura también, no mentira, función seca, perdón, también eso tiene su función. Es decir, que conoce muchísimas técnicas, Javier López, y va a utilizar siempre la que mejor se va a adaptar en tu caso. Eso es. Exacto, yo como experiencia profesional lo conozco porque a raíz de un accidente de tráfico que tuve bastante aparatoso, pues con él es cuando conseguí realmente mejorar y curarme, rehabilitarme. Antes de él había estado con 2 fisioterapeutas anteriores y no funcionaba. Estuve muchísimos meses, porque no todos los fisioterapeutas, igual que las profesiones, no son todos igual de profesionales. Con los 2 anteriores que yo tuve antes de Javier, utilizaban mucha aparatología únicamente. Y conmigo pues no era suficiente. Magnetoterapia creo que era y electrodo, poco más. O sea, yo no avanzaba, seguía igual. Pero cuando ya sí conocí a Javier, realmente las técnicas que él emplea, que son mucho más que solo eso, es lo que hizo poder recuperarme. Y eso gracias a su formación, a las especialidades que tiene, ¿no? De traumatología y todo lo que ha comentado. Entonces, si realmente necesitáis un buen profesional de la fisioterapia, no sirve cualquiera. Igual que no todo el mundo vale para todo. Entonces, mi recomendación siempre va a ser Javier López. Por eso lo he traído hoy. Muchas gracias. Bueno, comentamos más cosillas. En tema de fisioterapia deportiva, ¿qué nos puedes decir para profundizar un poquito más ahí? Ahora que para la gente, ¿no?, que tenga una actividad deportiva, ya sea a nivel profesional o a nivel de rutina también. ¿Qué puedes recomendar en ese aspecto? Sobre todo, no normalizar el dolor. El dolor hay que entenderlo como lo que es. Es cierto que es una sensación bastante desagradable y en algunos casos invalidante, pero no hay que normalizarlo porque el dolor es una alarma. Pensamos en una alarma como en una casa de otra. He salido de fin de semana y me está sonando la alarma de casa. ¿Por qué ha sido? No lo sabemos. Quizá entra alguien a robar o simplemente me dejo la ventana abierta y entra un gato. Al fin y al cabo, la alarma tiene esa función de avisarnos. Entonces, el dolor en nuestro cuerpo es esa alarma, es un método de protección que tenemos. Entonces, como método de protección, hacerle caso. Si algo duele, no decir, bueno, ya se quitará. Generalmente, si hay algún tipo de dolor o molestia en 1 o 2 días desaparece o disminuye su intensidad considerablemente, a priori no le daría mayor importancia. Pero si 2 o 3 días no disminuye su intensidad, vemos que tampoco termina de mejorar, no decir, bueno, ya se me quitará, sigo jugando, porque al final pasa lo que hemos comentado antes, ¿no? Que la lesión al final va a más y lo que podría resolverse en 2 semanas acaba resolviéndose en un mes. Exacto, está muy bien explicado. En cuanto al dolor, lo que has dicho es una alarma, evidentemente. El dolor, aunque sea desagradable, está para avisarnos, no para que podamos hacer algo. Eso es. Conforme hablaba, me acordaba de algunos pacientes que he tenido solicitando hipnosis clínica para no sufrir dolor. Y es lo que le explicamos, lo que has dicho, ¿no? Si es que el dolor es necesario, es lo que te hace darte cuenta que algo no funciona y que hay que trabajar. Únicamente intentamos reducir ese dolor cuando es crónico, ¿no? Cuando ya son enfermedades que evidentemente ese dolor no puede avisar más o no podemos hacer nada más, ¿no? Entonces sí se mitiga, pero si no, es que es necesario. Imagínate que vamos por la calle, nos damos un golpe en un brazo y no sentimos dolor, ¿no? O nos hacemos una herida y no somos conscientes, pues evidentemente nuestro organismo está para avisarnos. Eso se lo explico un poco a los pacientes. Bueno, el símil, tú has dicho el golpe, yo se lo explico con la mano encima de la vitrocerámica y está tendida. Si no me duele, no la quito. Exacto. Si no me duele, me sigo quemando y al final pues ya no es solamente una quemadura, sino empieza a ser quemadura de segundo grado, de tercero, pierdo la mano. Entonces, el dolor hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso en el caso en el que sea agudo. En los casos crónicos, el dolor está siendo una herramienta que ya no es tan útil. Ya no es tan útil. Porque esa alarma no está funcionando como debe.
Efectivamente, por eso siempre lo primero es la evaluación y luego ya vamos tomando la decisión más acertada siempre. Vale, última pregunta también que conecta un poquito nuestras profesiones. La fisioterapia relacionada con los estados emocionales. ¿Qué me puedes comentar de cómo influye ese estrés, ansiedad en el cuerpo y cómo lo trabajas? Por desgracia, lo veo demasiado a menudo en consulta. Que gran parte, no te voy a decir todo, pero gran parte de las patologías que me llegan a consulta, sobre todo cervicalgia, lumbalgia, dolores como un poco más difusos, no tan localizados, suelen tener cierta relación con algún tipo de estado psicológico, de estado emocional que no es el que esperamos, ¿no? Que se supone para un estado salubre o de salud. De hecho, hay numerosos estudios, me viene ahora mismo a la mente un estudio publicado en la revista Physical Therapy en 2011, si no recuerdo mal, que hablaba un poco de eso, del rol que tienen los factores psicológicos en el tratamiento de rehabilitación para dolor lumbar. Y era realmente interesante porque daba como varias pautas, ¿no? No recuerdo mal si eran 10 pautas en las que enumeraba pues unos conocimientos del dolor, o sea, de la patología, explicarle al paciente qué pasa, por qué pasa. Eso permite al paciente manejar un poco también esa sensación de desconocimiento, ¿no? Un poco el desconocimiento infundado viendo también con el miedo, relacionado con ansiedad. Bueno, eso no puedo hablar bastante más. No, pero está bien, está genial, bien detallado, ¿no? Esa incertidumbre de no saber lo que te ocurre o qué va a pasar después, pues aumenta ese miedo, ¿no? Esa inseguridad, incertidumbre, está bien. Y en lo que comentabas, ¿qué más dice el estudio? Entonces afecta, ¿no? En la rehabilitación. Efectivamente, de hecho, en pacientes que no conseguían tener esos miedos controlados o trabajados, la respuesta en el tratamiento era peor. Es decir, no conseguían. No recuerdo bien cómo se evaluaba, pero había una escala en la que se da una puntuación y en esa puntuación las personas que conseguían manejar mejor esos miedos, que acudían a terapia psicológica, que se informaban bien de lo que les pasaba, se le aportaban herramientas, o sea, desde los profesionales se le aportaban herramientas para manejar esa situación. Y ya no solo se le aportaban, sino que las ponían en práctica. Esas personas tenían una mayor puntuación en la escala, una puntuación más favorable que las personas que no llevaban ello a cabo. Entonces, para mí, cuerpo y mente siempre van a una. De hecho, mi visión del cuerpo humano no es un brazo, un codo, una mano. Es una persona con sus circunstancias que me viene porque hace con dolor en el hombro, pero bueno, esa persona tiene una vida detrás, ¿no? Entonces, también es interesante, no voy a indagar sobre su vida, pero sí saber quizá de dónde está viniendo ese problema. Muy bien, muy bien. Está muy interesante y muy bien detallado. El que evidentemente no somos un cuerpo, también somos un cuerpo, una mente y una historia de vida y un presente, ¿no? Que nos va afectando de una manera o de otra. Entonces, ese estudio es muy interesante, el que ha comentado Javier, porque el cómo vamos viviendo lo que nos ocurre también afecta a esa rehabilitación, ¿no? Esos miedos. La ansiedad y el estrés son estados que se psicosomatiza mucho en el cuerpo. Solamente pensamos a veces en los problemas gastrointestinales, ¿no? Los dolores de barriga porque tengo nervios, o el dolor en el pecho porque tengo ansiedad, me duele la cabeza. Pero es que también hay tensión muscular en el cuello, en la espalda, en los hombros. Entonces está muy bien que Javier, fisioterapeuta, trabaje en ese aspecto, ¿no? Y que se combine siempre con una terapia psicológica en los casos que son necesarios. En Almería tenemos el Centro de Psicología como referencia Psicoalmería, y ahí siempre vayan a poder trabajar toda la ansiedad, el estrés o bien los miedos de cualquier lesión o rehabilitación que esté llevando a cabo para que sea de una manera siempre más efectiva. Entonces siempre vamos a recomendar a Javier como fisioterapeuta y el Centro de Psicoalmería como Centro de Psicología. Pues muy bien, antes de finalizar la entrevista, como siempre, queremos ese último consejo más personal, ¿no? Que nos pueda dar el invitado especial. Un último consejo para los que nos están viendo. El consejo más importante que puedo ofrecer es el llevar un estilo de vida adecuado donde intervengan la práctica de actividad física, una buena alimentación, una buena salud emocional y un buen descanso. Esos 4 pilares son fundamentales para evitar lesiones y
y trabajar en la prevención, que es lo que hablábamos desde un principio, ¿no? Creo que es el pilar fundamental que hay que trabajar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier. A ti. Paintball Supervivientes, una emocionante actividad tanto para niños como para adultos, ya que tienen dos modalidades de paintball, paintball para adultos y paintball junior. A partir de 7 años y para familias, disfruta de la naturaleza, del ocio, de la diversión y descarga adrenalina a raudales. Diverevento es tu sala multifuncional para organizar todas tus fiestas y eventos, ya que cuentan con todo lo necesario: mobiliario, entretenimiento para niños y grandes. Reserva tu sala por horas, cuando lo necesites y como a ti te gusta. Diverevento, en Francisco García Góngora, número 2, Almería. La Casita Jergaleña, un lugar con encanto, comodidad, confort, para 8 personas y para disfrutar de la naturaleza que ofrece nuestro pueblo Jergal en Almería. Buenas, me habéis pillado leyendo mi nueva novela, La herencia oculta. Una novela donde se engloba la historia, la ficción, donde la vida de Ethan se entremezcla con el legado pasado de su abuelo. Si queréis disfrutar de una buena novela, no dudéis en adquirirla. Podéis comprarla en el comercio, en el oráculo de Enro, situado en carretera Ronda 202, o en nuestra página web, laherenciaoculta.com. Continuamos. En esta sección no nos gusta solo dar teoría o conocer la trayectoria profesional de los que vienen, que es interesante, pero necesitamos también esas pautas, ¿no? Esas cositas que podamos utilizar en nuestro día a día. Así que Javier López nos ha preparado un vídeo donde trabaja en su clínica y donde también nos da consejos, ¿no? para poder emplear también en nuestro día a día. Uh-huh. Muchísimas gracias por el vídeo, Javier. A vosotros. Le echamos un vistazo. Hola, hoy nos encontramos aquí en el Centro Sano del Toyo, un poco en mi hábitat natural, y os voy a enseñar un caso muy representativo de lo que es un poco mi día a día aquí en la consulta. ¡Vamos allá! Bien, hoy tenemos el caso de María. Es una chica que por su trabajo pasa mucho tiempo sentada trabajando con ordenador. En este caso, ella viene teniendo dolor cervical, generalmente asociado a la parte derecha. En la primera revisión que hacemos, en el primer acercamiento a su caso, hacemos lo que se llama la anamnesis, ¿vale? Una entrevista inicial en la que nos conocemos un poquito, conocemos un poco el caso, que si es la primera vez que pasa, si es algo recurrente, un poco qué nos puede contar sobre ello, si tiene dolor hacia las manos, dolor de cabeza. En este caso, ella no tiene mareo, pero sí un dolor de cabeza más sobre todo zona de las sienes. Entonces, seguimos indagando a ver qué podemos encontrar. Me intereso también por su situación de salud, si tiene alguna enfermedad asociada, alguna patología, alguna alergia, toma alguna medicación recurrente o tiene alguna cirugía. En este caso, no es relevante para el caso. Entonces, siempre me gusta trabajar primero evaluando para saber qué es lo que tenemos que trabajar. Inicialmente con test ortopédicos que tienen bastante respaldo con la literatura científica, de hecho son bastante fiables. Y siempre que tengamos posibilidad de evaluarlo, también utilizo el ecógrafo, que al final tener más información me ayuda mucho más a afinar un poco en el tratamiento de cada patología. Seguimos evaluando
intentamos descartar patologías que sean o que puedan ser objeto de algo importante. Entonces, en este caso, descartamos todo lo que es lo importante, pasamos a hacer los test de hombro. En un primer momento descartaríamos que hubiese alguna posible patología de hombro. De todas maneras, seguimos investigando, seguimos indagando con el ecógrafo en este caso. Y para terminar la sesión, siempre me gusta ofrecerle a los pacientes algún tipo de herramienta que les pueda servir para poder manejar su situación y su dolor. Entonces, en este caso, vamos a recomendarle unos estiramientos que vas a poder hacer en tu día a día para poder manejar tu dolor. Estos estiramientos que les voy a explicar a ella también son útiles para el resto de personas que nos estén viendo, ¿vale? Si tenéis algún tipo de dolor cervical, siempre que no haya alguna patología discal o algo así, estos estiramientos van a venir súper bien. Vamos a estirar escaleno, musculatura escalena, esternocleidomastoideo y músculo trapecio, ¿vale? Un poquito también de músculo de angular de la escápula que viene por aquí detrás, ¿vale? Entonces, en este caso, un primer estiramiento, lo importante de todos estos estiramientos que comparten entre sí es la posición del hombro. Por eso nos comentaba en un principio que su dolor también venía hacia el hombro, porque todos estos músculos van a intervenir tanto en la movilidad del hombro como en la movilidad de la base del cráneo, ya no solo en la zona cervical, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que van a tener en común es que todos los estiramientos van a llevar un hombro descendido, es decir, el hombro tiene que estar un poquito más bajo. Intentamos con el codo como si quisiéramos llegar hacia nuestra cadera, descendiendo el hombro, pero sin inclinar nuestro tronco, ¿vale? Entonces, descendemos el hombro y con la cabeza completamente recta, inclinamos lateralmente hasta que notemos un poquito de tensión. Ahí notamos ya la tensión, tiene que ser una tensión que sea soportable, nada de dolor. Siempre es importante que en cualquier actividad que hagamos, tanto deporte como estiramientos, no haya dolor, ¿vale? Puede haber tirantez, pero no dolor. En esta posición, no una posición súper agresiva, no lo es porque tenemos el hombro descendido. Si el hombro dejásemos de tenerlo descendido, aquí no tendríamos el cuello en una posición agresiva. Sería algo así, ¿vale? En este caso, una posición más natural, pero el hombro es el que nos va a hacer que tengamos esa posición más natural, pero con tirantes, ¿vale? Entonces, primer estiramiento para escaleno, musculatura que viene por aquí pegadita, con hombro descendido, cabeza inclinada. Desde esta misma posición vamos a mirar qué tenemos en el bolsillo contrario, ¿vale? Miramos que tenemos el bolsillo contrario y flexionamos un poquito la cabeza. Mantenemos el hombro descendido. En esta posición vamos a estirar un poquito
angular de la escápula. ¿Vale? Estábamos mirando hacia el bolsillo, ahora intentamos escuchar qué nos dice el bolsillo. ¿Vale? Hacia esa posición, siempre mantenemos hombros descendidos, inclinamos la cabeza. Esta mano mía de arriba no empuja nada, simplemente acompaña el movimiento. Y notaremos en esta posición un poquito de estiramiento de zona de trapecio y esternocleidomastoideo. Esto ha sido un poco un ejemplo rápido de lo que suelo trabajar en consulta y de cómo intento abordar los tratamientos, siempre de forma completamente personalizada y haciendo hincapié en las necesidades de cada paciente. Ya está, sin más, me despido por aquí y espero que si necesitáis de mi ayuda, que contactéis siempre que queráis. Un abrazo, hasta luego. Muy bien, vamos a dar paso a esta sección también que nos gusta mucho, que es hablar de los mitos más frecuentes sobre el tema que estamos abordando, que en este caso es de la fisioterapia. Así que vamos a ello, ¿eh? Ahora nos da bastante información. Sí. Mito 1. La fisioterapia es siempre dolorosa. Vale, es un mito bastante generalizado. De hecho, en algunas ocasiones muchos pacientes dicen, es la primera vez que vengo a consulta porque me han dicho que duele mucho. La fisioterapia no tiene por qué doler. De hecho, en la carrera, en una de las asignaturas nos recalcan eso, de la regla del no dolor. Es cierto que el tratamiento puede ser un poco molesto, puede ser desagradable, pero no debe ser doloroso, ¿vale? El dolor ya hemos hablado antes que era una alarma y esa alarma nos tiene que hacer pensar en que algo no va bien. Entonces, no tiene que ser doloroso, puede ser molesto, pero un mito que completamente desechamos. No es nada doloroso. Y luego muchos pacientes dicen, pues no me ha dolido tanto como pensaba. Exacto. No quedarte solo con las expectativas, ¿no? Con ese miedo al dolor que a veces hace que evitemos, Exacto. Que probemos por nosotros mismos, no solo lo que escuchemos, y que evidentemente puede ser molesto porque se está trabajando en ciertas zonas, ¿no? Que hay que recuperar, que hay que rehabilitar, etcétera, pero no doloroso como tal. Sí que es cierto que hay algunas técnicas que son más dolorosas que otras, pero si lo son, yo primero lo aviso. Digo, esta técnica es un poquito dolorosa, vas a notar esto, y siempre informar al paciente de lo que vamos a sentir o qué podemos sentir, tranquiliza mucho. Exacto, lo que has dicho antes, reducir esa incertidumbre, reducir ese miedo. Muy bien. Venga, mito 2, ¿eh? ¿La fisioterapia es solo dar masajes? Sí y no. Vale. La fisioterapia, el masaje, mejor dicho, es una herramienta más. Los fisioterapeutas somos como un poco un mecánico que tenemos nuestro maletín de herramientas y dentro del maletín tenemos un montón de herramientas. Cuantas más tengas, más cosas puedes abordar. Si solamente tienes destornilladores, pues no puedes hacer un taladro a la pared. Entonces, al final, cuantas más herramientas tengas, el masaje es una de nuestras herramientas que se engloba dentro de lo que se llamaría la terapia manual. Que dentro de la terapia manual hay un montón de técnicas, que si masaje, que si osteopatía, que si miofacial, que si tratamiento de puntos de presión, un montón de técnicas solamente de terapia manual. Luego tenemos las terapias que no son manuales. Pueden ser, por ejemplo, terapias invasivas, como pueden ser la punción seca, la EPI, la neuromodulación, la electroestimulación, percutánea, con agujitas, el abordaje con técnicas ecoguiadas, con el ecógrafo. Más técnicas que podemos utilizar, por ejemplo, son las técnicas de electroterapia, en las que utilizamos aparatos. Que los aparatos muchas veces están un poco demonizados, decir, no, es que yo no quiero que me pongan aparatos. El aparato es como lo que hemos dicho antes. Un destornillador solo te va a valer para apretar o aflojar un tornillo. Si tiene un clavo, no puede usarlo, a no ser que lo metas con el mango, pero no está pensado para eso, ¿no? Entonces, pienso, como en todo, que la técnica o el aparato que vale para todo, desconfío un poco. No suele valer para todo. Yo también pienso en eso. Cuando algo te lo venden para todo, eso es. Hay que, en principio, dudar, ¿no? Porque no todo vale para todo. Antes, por ejemplo, he hablado de la magnetoterapia. Sí. La magnetoterapia está súper reconocida y súper estudiada, que el efecto más potente que tiene la magnetoterapia es sobre el tejido de hueso. Para fracturas, edema óseo, fisuras, todo ese tipo de lesiones que atañen al hueso, la magnetoterapia es una técnica fabulosa. Muy bien. Muchas gracias, Javier. Ahora vamos al último mito, ¿eh? El tratamiento en fisioterapia, para que sea efectivo,
tiene que haber resultados inmediatos, si no, no vale. Por desgracia, no siempre es así. Depende mucho, me voy a repetir un poco, pero depende mucho de la patología, de las circunstancias, de la propia patología y de la persona, del tejido que esté dañado, va a evolucionar de forma diferente. Cada tejido tiene su tiempo y si son dolores agudos donde no hay un daño real del tejido, sino simplemente se llama nocicepción, ¿no? La percepción del dolor de tu sistema nervioso, si podemos modular esa sensación dolorosa, ese impulso nervioso que realiza tu sistema nervioso, y lo podemos manejar medianamente rápido, pues sí, será un poquito más pronta la recuperación. Pero siempre va a depender mucho de las circunstancias, de la lesión, del tejido. Va a ser muy variable. Efectivamente, sí, que hay muchas variables a tener en cuenta, Uh-huh. ¿vale? No quedarnos siempre... Yo siempre lo digo, cuando hay mitos en los que está el siempre, nunca, todo, nada, Ahí está. pinta falso. En medicina, por desgracia, no es una ciencia exacta. Para muchas cosas, por desgracia, y para otras, por suerte, ¿no? Sí. Pero la medicina no es una ciencia exacta y, como tal, no siempre 2 y 2 es 4. Muy bien, perfecto. Pues hasta aquí la sección de los mitos. Pues ya vamos a la última sección del programa de hoy, que son las preguntas que hemos recibido, porque Javier, tenemos un correo electrónico que es consultas@tuconsultadesalud.com, donde la gente nos va mandando cosas del tema que vamos a abordar en esos días, no en esa semana. Así que vamos a ello, ¿eh? Son personas que necesitan de tus consejos. Vale. Aquí tenemos una mujer, Ana María, que nos dice que lleva con dolor de hombro unos 3 meses más o menos, que al principio no le daba ninguna importancia, pero ya empieza a preocuparle porque empieza a limitarle en cosas del día a día. Que si, ¿qué hace con eso? ¿Qué le aconseja? Lo primero, que acude a un profesional. Eso es lo primero, ¿no? Pero bueno, como hemos hablado al principio, el dolor que en 3-4 días no empieza a mejorar, o vamos a darle como máximo una semana, si no mejora, es necesario revisarlo. Lo primero que hago en consulta con todos los pacientes es primero la anamnesis y la valoración. Preguntaría cómo crees que ha empezado, recuerda en qué gesto ha empezado a dolerte, a lo mejor simplemente fue apareciendo poco a poco. Vale, si lo ha tenido previamente. Todas esas cosas a mí me dan mucha información para luego abordar el problema. También si hay patologías previas, si hay cirugía, todas esas cosillas a mí me dan mucha información porque es como más útil va a ser mi trabajo al final. Como más me voy a adaptar a su caso. Exacto, ya sabe, Ana María, nos falta más información para darte pautas ya más específicas, no pautas generales como tal, porque si es un dolor que ha surgido, ¿de qué manera? Llevas 3 meses con él, pues lo ideal es que puedas contactar con Javier López, que está en Retamar, su clínica, y ahí ya pues la información que falta para darte pautas más personales. Eso es. Siguiente. Rosa tiene 32 años de edad, nos comenta, dice que lleva 3 años con dolor lumbar y que únicamente toma antiinflamatorios, que hay épocas que está mejor, pero otras que no. Que sabe que lo está dejando mucho por miedo, porque le duele muchísimo. ¿Qué le aconsejas en su caso? Nuevamente que se ponga en manos al final es todo eso, que se ponga en manos de profesionales. Pero tendría que saber más datos. Por ejemplo, si ha estado embarazada, si no lo ha estado, si en el caso en el que lo haya estado, si ha sido parto natural, si ha sido por cesárea. Me encuentro muchos casos en consulta de pacientes, sobre todo chicas. Por la edad que me has dicho, digo, es posible que pueda venir por aquí. Puede ser millones de cosas, ¿no? Pero pacientes de esa edad que me vienen después de embarazo, después de los partos y un parto por cesárea, la cicatriz es fundamental trabajarla y me encuentro en consulta muchos casos de dolor lumbar a raíz de un parto por cesárea y que esa cicatriz no ha sido trabajada. Y esa cicatriz genera adherencia, lo que hace que la musculatura de alrededor del abdomen no pueda trabajar como debe y al final en el tórax tenemos las costillas que nos sujetan, pero en la zona lumbar, en la zona del abdomen, no tenemos costillas, tenemos la columna y musculatura. La musculatura debe hacer
de costillas. Si esa musculatura no funciona, al final el daño viene de dolor, viene a la zona posterior, a la zona lumbar. Entonces, claro, lo que a priori podría ser un dolor, una contractura de la zona lumbar, acaba siendo un problema de una adherencia, de una cicatriz. Se trabaja la cicatriz y suelen mejorar bastante. Muy bien, es increíble la verdad, porque ese conocimiento no suele estar pues nuestro día a día, ¿no? El pensar que una cicatriz de una cesárea puede afectar a la parte lumbar, ¿no? Porque como lo ha explicado, es que tiene todo el sentido, evidentemente, ¿no? No hay esqueletos o costillas que ayuden en esa parte tan baja. Y evidentemente tiramos de los músculos de la espalda. De la zona lumbar, sí. De la zona abdominal. A mí me gusta llamarlo abdomen, como siempre pensamos en faja abdominal. Una faja abdominal va de atrás adelante, adelante atrás, ¿no? Entonces, intentar pensar todo en un global, ¿no? No lo que hablábamos antes, no solamente una rodilla, unas lumbares, sino las lumbares tienen conexión con la zona visceral, con la pelvis, con la zona del tórax, con la parte anterior, al final es todo un todo. Muy bien. Sin duda, la historia de cada caso es imprescindible conocerla, ¿no? La análisis inicial, nos falta información, ¿no? De nuevo con esta mujer, posiblemente pueda ser un parto o no, pero para poder trabajar su caso necesita saberlo. Pero está genial como ha explicado ese ejemplo, ¿no? Del caso de que fuera con cesárea. Y que algo muy común, que la gente me dice, las cicatrices se pueden trabajar. No es que se puedan, es que se deben trabajar. Interesante. Última pregunta. Manolo, comenta que se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla, no sabemos cómo, y que está pendiente de una operación, pero ya quiere planificarse y qué puede hacer después de esa operación. ¿Qué le recomienda? Aquí no solamente te puedo aconsejar como profesional, sino también como paciente, ¿no? He vivido también esa situación. Entonces, lo primero que te recomendaría, si estás previo a la cirugía, es que no sé qué tiempo te quedará hasta la cirugía, pero siempre es importante entrar a quirófano con la mejor musculatura posible, porque después de la cirugía va a estar bastante tiempo, por así decirlo, encamado, ¿no? No es en una cama postrado sin moverte, pero sí con una movilidad bastante más limitada. Entonces te recomendaría mejorar mucho la musculatura de tu pierna de cara a que luego la rehabilitación sea lo más pronta y lo más satisfactoria posible. Y obviamente después de la cirugía, generalmente, siempre depende también que se hagan las cirugías, ¿no? Pero siempre se intenta que haya una rehabilitación lo más pronto posible, una rehabilitación precoz, ¿vale? A partir del segundo o tercer día, también siguiendo las pautas del médico, porque él sabe lo que ha tenido que operar. Ponerte en manos de un profesional, en este caso te aconsejaría un fisioterapeuta, si es en mis manos, pues genial, y ponernos a trabajar, bajar inflamación, conseguir rangos de flexión, sobre todo de extensión al principio, muy importantes, de hecho son los más importantes, porque la flexión luego se va trabajando poco a poco, trabajar la cicatriz, como hemos hablado anteriormente, trabajar musculatura y poco a poco ir enfocando, ponernos unos objetivos. Se plantea un poco como no solamente el caso de la cirugía, sino como en cualquier caso, como si fuese un deportista. Yo me lo llevo un poco a mi terreno. El deportista tenemos un objetivo, nos marcamos una meta y vamos marcando pautas para ir consiguiendo ese objetivo, como pequeños mini objetivos para conseguir la meta final, ¿no? En el caso del deportista, pues sería competir. En el caso de una persona de a pie, pues no sé, si poder ir a trabajar, tener una alta médica, poder hacer una actividad física que te llene, que te guste. Entonces es muy importante eso. Siempre marcarte un objetivo para ir trabajando para conseguirlo. Muy bien. Añadir que también cuando marcamos esas mini metas, ¿no? Esos mini objetivos, ayudamos también a la adherencia al tratamiento, porque no nos desesperamos porque no llegamos a lo que ya queremos, ¿no? Que a veces es muy ambiguo solo la meta final. Eso es. Al final lo vemos tan lejano que dices, me queda tanto tiempo para conseguir eso, pero claro, si en la meta lejana vamos consiguiendo metas pequeñitas, nos van acercando sin querer, nos van acercando a toda la meta final, ¿no? Y cuando echas la vista atrás, cuando has conseguido 5 y te quedan todavía 15, pero has conseguido 5, echas la vista atrás y dices, ostras, me acuerdo cuando no podía flexionar la rodilla, me acuerdo cuando tenía que ir con 2 muletas y ahora voy con una, me acuerdo cuando pequeñas metas que te ayuden en tu proceso de
Sí. de recuperación. Muy bien. Y eso, Manolo, evidentemente importantísimo lo que ha dicho Javier, que no únicamente tengamos en cuenta después de la operación lo que podemos hacer, que antes también se puede hacer. Por supuesto. Y el antes muchas veces, no te voy a decir más importante que el después, pero una base buena, una base muy importante. Muy bien. Hasta aquí finalizamos el programa de hoy. Las preguntas que no hayamos podido ahora mismo plantear, no os preocupéis que en privado os contesta Javier. Así es. ¿Vale? Recordaros que su clínica está en el Centro Sano de Retamar. ¿En qué calle? En la avenida de los Juegos del Mediterráneo, haciendo esquina con la calle Piragüismo. Perfecto. Pues podéis contactar conmigo por mi número de teléfono, por WhatsApp o por Instagram. También lo tengo disponible, aunque preferiblemente por WhatsApp. Y la conversación va a ser mucho más directa, más rápida. Perfecto, pues genial. Sin duda, lo que necesitéis, contactarlo por WhatsApp, Instagram, es plan B, ¿no? Sí. Primero WhatsApp. Y si no, pues allí también lo encontraréis en la clínica. Muchísimas gracias por Gracias tu información. Hasta luego. Y sin más, pues aquí toca despedirnos de este programa de hoy, que ha sido muy interesante, y ya nos vemos en los siguientes. Un abrazo a todos. Hasta luego. Tu consulta de salud, un espacio donde resolveremos tus dudas sobre salud y bienestar, siempre con los mejores profesionales.